Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 6 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, vamos a tener al equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli hablando de esa reunión ayer con el Colegio Nacional de Abogados. Un día en el que el gobierno da una garantía al sector agropecuario. Vamos a ver cómo va a funcionar este equipo, ese equipo mediador entre el agro y el gobierno para las políticas a largo plazo. Un día en el que el mal tiempo va a ser protagonista durante los próximos días. Atención, no es que debe pasar. Bueno, Colombia en una crisis profunda. Se puede decir que, vamos a hablar sobre eso en unos minutos, en un día en el que Mike Pence anuncia, el ex vicepresidente de Donald Trump, anuncia su candidatura presidencial. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Martes 6 de junio, a pocos días de terminada una primaria presidencial y a otros pocos días de otra primaria presidencial, la del Partido Revolucionario Democrático, que irá a escoger 751 candidatos con una membresía, Fernando, impresionante, de 731.000 y algo. Los redondeos, 731.000 miembros de ese colectivo irán este domingo a elecciones. Le vamos a hablar sobre todo eso en el segmento de Panamá. Pero antes de entrar, digamos, a lo que Fernando y yo hablábamos temprano, es el plato fuerte informativo de lo que está ocurriendo en nuestra hermana República de Colombia. Antes de darle los detalles para que usted pueda darle seguimiento a esto y en el impacto que esto usted puede tener, déjeme darle algunas noticias rápidamente para ponerlo en conexión con el mundo. En primer lugar, usted debe saber que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, anunció una rebaja en los volúmenes de producción de 400.000 barriles diarios. La intención de este consorcio oligopólico, porque eso es lo que es, es incrementar los precios, porque a pesar de haber recortado 1 millón de barriles en abril, los precios van a la baja. De hecho, ayer terminaron en 70, se ha manejado por debajo de 72 y hasta 60 y algo. Ha subido. La intención de ellos es llevar 80, para que usted esté claro. Porque los ingresos de ellos, dadas las excentricidades de estos, dirigentes de estos países, que viven bajo unos lujos exorbitantes, y sobre todo en Rusia, que la guerra le consume una cantidad enorme de recursos, y las transacciones que tiene con China y con la India son a precios muy satisfactorios para India y para China, no para Putin, y el mercado se ha desplomado, entonces quieren subirnos el precio. Téngalo en mente para cuando mire lo que está pasando en el mercado y sepa usted que tiene que andar con cuidado y medir sus pasos hacia dónde va en su auto, porque viene o intentan subir los precios, pero como esto está produciendo una caída en la generación de empleos, también una caída del crecimiento reduce el consumo. Bien, tenga eso en la mente. Tenga también en la mente lo que le voy a leer. Li Shanfu, ministro de Defensa de la República Popular China, expresó en Singapur, en la reunión de Shangri-La, y voy a citar: una guerra de Estados Unidos con China sería un desastre insoportable para la humanidad. Esta es la primera intervención del ministro de Defensa chino que se refiere a la geopolítica en general. Y se pronuncia él por la necesidad de una coexistencia pacífica. Nadie, Fernando, en su sano juicio, estaría en contra de eso. Por supuesto. Lo que sí es claro que esa coexistencia pacífica involucra, entre otras cosas, estimados televidentes, el manejo transparente y en cierta medida de cierto nivel de lealtad en el comercio, ¿no? Nosotros importamos de China materiales a precios bajísimos, pero aún la mano de obra en China ha aumentado de precio. Bueno, por eso está yendo a Vietnam. Y entonces, de la India. Pero me llama la atención
el sentido positivo, que el ministro de Defensa diga esto, pero no se dio la conversación, no se ha dado la conversación entre él, o por lo menos que sepamos, entre él y el ministro, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el general Austin, que se encuentra allá también, dando los puntos de vista de los Estados Unidos, mientras ellos están hablando allí de coexistencia. En el Pacífico Sur hay toda serie de maniobras con peligros serios de un barco chino. Hay un video que se acerca a 135 metros de un barco de guerra norteamericano. Fíjese el peligro de esto. China le echa la culpa a Estados Unidos se la echa a China, y en cualquier momento se produce un accidente o un incidente. De eso nosotros lo vimos en el Golfo de Tonkin, cuando la guerra de Vietnam. Bueno, eso fue un incidente de bandera falsa, pero lo vimos fue en la crisis del Caribe. Es decir, por eso el presidente Kennedy en la crisis del Caribe manda a un almirante puertorriqueño a ser el que estuviera al mando de eso, que conocía el mar y conoce todo lo que estaba pasando en ese momento. Bien, esto está ocurriendo en un momento de incremento de las tensiones, cuando los Estados Unidos demanda al gigante de la criptomoneda Binance. Se escribe Binance, pero esa B se pronuncia BAE. Esa criptomoneda es acusada por la SEC, nada más y nada menos. Yo no sé, en Estados Unidos hay instituciones, por ejemplo, el SEC es una institución, Fernando, que tiene un peso extraordinario. Esta es la que norma la vida de los mercados bursátiles. La ha acusado de 9, 12 cargos, entre ellos el manejo al margen de la ley, el manejo de engaños y triquiñuelas, de usar y mover los fondos sin autorización de los dueños de los fondos. Este es un ciudadano de origen chino, Xiaoping Chao, sí, Chao se le dicen a él, el gerente que vino emigrante de China hacia Canadá, y ahí montó esta empresa que quiso él utilizarla después que se desplomó la FX. Y ahora es demandado en los Estados Unidos con cargos muy serios en los Estados Unidos por engaño. Usted cuando vea todo esto en el mercado, tenga mucho cuidado con la información que le está llegando, porque la mayoría de las veces hay gente pescando y siempre hay un tonto y un bobo. Si usted no ha comprado un número, ¿qué lotería se va a ganar? Sí. Hay gente que piensa que sí se la ganó, pues. Bien. Dentro de esas cosas, continúa la guerra en Ucrania. El jefe del grupo Wagner, Fernando, Singopin, yo no sé qué mando tiene o qué influencia tiene sobre este señor, sobre Putin, pero es increíble la cantidad de cosas que él escribe y no está preso. Es el único que tiene derecho a hablar en Rusia. Dice que todo lo que el ejército ruso ha dicho de lo que está pasando en Bakhmut, en el norte de Ucrania, es falso. Que 1.500 soldados ucranianos fueron declarados en un día, eso es falso. Que lo que están en la ofensiva son los ucranianos, dice este caballero, que tiene una pugna permanente. Yo no sé si Putin lo manda a decir estas cosas. Sí. Pero esto dan todas las redes de que él escribe en Telegram y lo hace en público. Además, revisado por la inteligencia norteamericana e inglesas y francesas, y lo hacen circular. Bien. Voy a detenerme un poco para ver el caso de Colombia, nuestro país con el que tenemos frontera y dormimos 24/7. Primero, para entender la crisis, déjeme darle los nombres de quienes están envueltos y quiénes son. En primer lugar está Laura Sarabia, está Armando Benavides, está el fiscal Francisco Barbosa y está una nana o una, nosotros le diríamos nana, ella cuida niños. Sí, una... allá en Colombia en algunas reuniones le llaman empleada, nosotros no hablamos de esos términos. Ella es una nana. En España le llaman canguro. Ella se llama Marel Víaz, o Marel Weiss Mesa, apellido Mesa, voy a usar el apellido de ella. Y Petro, ¿cuál es la esencia del problema que está pasando? La señora
Laura Sarabia, que actual hasta el viernes pasado fungió de secretaria ejecutiva del presidente Petro. Una trabajadora y colaboradora por varios años del señor Armando Benedetti, quien la presentó a Petro, la introdujo a Petro. Y el señor Armando Benedetti es un operador de más de 30 años de la política colombiana, senador con experiencia. Él le gusta más el poder que la política y la ideología. Nada más le cuento que él fue colaborador en el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos. Y se acercó a Petro un año antes del proceso electoral, cuando le vio posibilidades de ganar. Y llegó a ser un hombre importante. Era la trilogía del poder. La señora Laura Sarabia, que es una joven de menos de 30 años. El señor Armando Benedetti, que es de 60 y tantos años. Y el presidente Petro. De hecho, mire cómo quedaron. Él nombra a Armando como como embajador de Colombia en Venezuela, puesto que a él no le agradó, porque eso no es lo que él quería. Es lo que quería estar en el negocio acá. Pero mientras eso está dándose, la señora Laura, la joven esta, quedó embarazada en medio de la campaña, da a luz, tiene un hijo y contrata la nana, la señora Mesa, que trabajaba con el señor Armando. Y la votaron, él la votó, porque ella se robó algo de la casa, según alega él. La contrata a Laura, y aquí comienza la intriga. Cuando esa joven, esa señora estaba cuidando al hijo de ella, se pierden $7,000 en efectivo de la casa de la señora Laura Benedetti. Y ella, Laura Sarabia, ella, Fernando, lleva a esta joven al Palacio de Nariño, y es la inteligencia del palacio quien interroga a esta señora. Y esta señora se le pone el polígrafo para determinar que si ella se robó o no la plata. En abierta violación, obviamente, a los derechos que esa señora tenía. Ella se pone en contacto con el fiscal Francisco Barbosa, y esta información Barbosa la expresa en la revista La Semana, Fernando, que es una revista anti-Petro. Para hacerlo claro, la campaña de anti-Petro la lleva bandera en alza el señor, la revista esta que le mencioné, Semana. Y ahí se publica porque el fiscal declara que en Colombia hay una justicia paralela. ¿Le recuerda algo? Una justicia paralela, que hay gente actuando y grabando y poniendo polígrafo en forma irresponsable. Eso fue la semana pasada, antepasada, cuando Petro da la primera indicación de que en su país no se graba a nadie. Pero en esta semana que pasó, ya está, comienzan a salir grabaciones que publica la revista Semana, entre una conversación que se daba entre el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la señora Sarabia, Laura. Esas grabaciones que contienen expresiones duras, obscenas, de robo, de traición, de cómo él esperaba que iba a ser el puesto, y la señora esta le dice, no, pero yo te estaba proponiendo para ministro de Relaciones Exteriores. Ella le está diciendo, esto está en grabación, para ministro de Relaciones Exteriores, sino para que fueras un asesor aquí. Si tú quieres yo renuncio y tú te quedas aquí. La grabación se hizo tan dura. Esas grabaciones las publica la revista Semana. Y ha generado una crisis en Colombia por varias razones. Una, porque uno de los puntos de vista que la señora Laura Sarabia le dice a Armando Benedetti es que él no es contratado en altas esferas del gobierno por su adicción a la droga. Wow. Entonces él le contesta, pero tú me estás diciendo a mí que ellos no cogen así, pues, pero también el otro, refiriéndose al presidente Petro. Wow.
Fíjese la gravedad de esto. Yo no estoy diciendo que eso es cierto, lo que le estoy diciendo es que él reconoce, pero él dice que, y él regresa, y los dos son destituidos por el presidente Petro. Los votaron a los dos. Al viernes, todos, los dos están votados. Y ahora se vienen una serie de interrogantes. Primero, ¿quién grabó las conversaciones del embajador de Colombia en Venezuela? ¿Las grabó él? ¿Las grabó el fiscal? ¿La grabó Petro? ¿Quién la grabó? ¿La grabó Laura? Porque cualquier grabación de esta novela publicada, no importa quién la haya grabado, es ilegal. Quien la haya hecho, Fernando, no estoy diciendo, yo no sé quién la hizo, pero estas son las primeras interrogantes que hay. Dos, esta mancha que tira sobre el presidente del consumo de sustancias adictivas. Tres, el impacto que esto ha tenido en Colombia. En las reformas que iba a hacer Petro. La Cámara de Representantes, Fernando, que estaban pidiendo la reforma sanitaria de la salud, la reforma tributaria que tenía que ver con las pensiones y la reforma agraria, suspendió, a la reforma de laboral, perdón, tiene usted la razón, suspendió y dijo que no iba a discutir nada y cerraron la discusión, no hay discusión, hasta que se aclare esto. Es decir, Petro ahora es una especie de huelga legislativa, si usted quiere. Enfrenta al legislativo, enfrenta a un fiscal y ahora sale el candidato que corrió con él en segunda vuelta, Fico Gutiérrez, pidiendo la renuncia del presidente porque además se habla de la intervención en materia monetaria de Maduro financiando la campaña del señor Petro, sin presentar nadie ninguna prueba de nada de esto que yo estoy diciendo. Esto está en el debate diario de hoy. Si usted pone hoy Colombia a todas las emisoras latinoamericanas, esto es lo que están narrándole a ustedes. Lo que estamos nosotros dándoles es quiénes son los personajes de esta trama, que contiene de todo para ser atractiva. Robo, mentiras, traiciones, poder, intrigas, grabaciones falsas, grabaciones ciertas. Las grabaciones tienen que estar en algún lado porque las pusieron. Y un enfrentamiento político. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? El presidente Petro se ha quedado sin control de la Cámara, del órgano legislativo. La primera cosa. Dos, peligran sus reformas porque esto lo agarra en medio de un movimiento a la izquierda que hizo de su gobierno en febrero y en abril, sin un ministro de Economía que pueda dirigir esto, sin un ministro de Seguridad que pueda dirigir esto, lo agarra en un momento de debilidad política y le puede pasar, le decía yo a Fernando, lo que le pasó al presidente Samper. Que tuvo toda hipotecada su presidencia. Hipotecada, exactamente la palabra. Hipotecada la presidencia, defendiéndose. Y ahora Petro está a la defensiva. Y hay una moción de destitución. Que pase lo que pasa en Perú. Están dando. No, todavía no se ha oficializado. Pero el fiscal, que es un hombre que colocó en ese puesto Iván Duque, y es anti-Petro a muerte, y Petro es igual anti-Barbosa. Hay un Barbosa, Francisco se llama. Este complejo problema que se está desarrollando en Colombia pone en evidencia lo que yo le decía durante todas estas semanas. El gobierno de Colombia marcha a la pérdida del centro político que el presidente Petro reconstruyó al inicio de gobierno. Y con las botadas que dio, movió su gobierno hacia la extrema izquierda y ahora los errores, o desde adentro, el Comején llegó al corazón del círculo íntimo del presidente y entonces está derrumbando el poder político del presidente Petro. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Para poder nosotros entender que el diseño de nuestra política exterior con respecto a Colombia tiene que tener en consideración todas estas cosas y que el problema migratorio
se puede complicar ante un gobierno que no tiene la capacidad de gobernar. Que el problema de la manejo de la droga y del efecto de los carteles se puede complicar. Y que requerimos nosotros entonces estar pendientes de lo que está ocurriendo en Colombia, porque igual que afecta a Colombia, afecta a Venezuela. Y como si fuera poco a todo esto que le estoy narrando, la agencia EFE y la agencia France Press publica hoy, ayer, para hoy, nosotros se las damos hoy, esto no lo ve usted en ningún noticiero. ¿Por qué es importante todo esto para nosotros? Pues publica una información de que el fiscal general de la Fiscalía Electoral del Tribunal Supremo Electoral de Brasil ha llamado a juicio al expresidente Bolsonaro y lo puede inhabilitar. El juicio es para inhabilitarlo de correr a cualquier proceso electoral por 8 años. Esto está ocurriendo ahora el 22. O sea, esta crisis político-judicial allá en Brasil se torna exactamente igual a lo que está haciendo en El Salvador el fiscal de El Salvador, que acaba de llamar a juicio al presidente Cristiani, Alfredo Cristiani, por el asesinato o el estar en el lugar donde se planeó el asesinato de los 7 curas jesuitas. ¿Se acuerda, Fernando, de aquel crimen horrendo? Bueno, en la UCA. Porque el señor presidente de El Salvador dice que va a construir una cárcel para los de cuello blanco. Corrupción. Ahora, eso es una cárcel para los enemigos políticos del presidente, porque a cualquiera lo pueden acusar de corrupción. Se llaman campo de concentración. No se llama cárcel. Exacto. Entonces, estos hechos políticos que le estoy narrando no son traídos de ninguna historia de novela ni nada. Esto que está pasando en Colombia va a ser una serie televisiva, porque nada como esto había pasado en Colombia, y si pasaba no lo sabíamos. Pero todas estas narraciones son importantes tenerlas en consideración, porque esto está afectando la vida política de nuestro continente. Así es. Vamos a información comercial. Vamos a información comercial. Bueno, les decía que prestaba atención a esto porque igual está acudiendo en Ecuador el presidente Guillermo Lasso, confirma que él no va a correr en las elecciones próximas, que son el 17 de agosto. ¿Te acuerdas cuando él dio el golpe? Él no fue un golpe, esto fue la aplicación del artículo 148 de la Constitución, lo que se conoce como la muerte cruzada. Cerró el Congreso y él va a llamar a elecciones, llamó ya a elecciones, van a hacer las elecciones y habrá segunda vuelta en octubre si es que nadie obtiene el 50%. Observe la gravedad de lo que está ocurriendo en toda nuestra región. Bueno, frente a esto, en los Estados Unidos pululan los candidatos a la nominación republicana. Ya hay postulados 5 o 6. Mañana se postula el vicepresidente. El exgobernador de Pensilvania también presentará su candidatura. Todos contra Trump, pero el discurso más duro contra Trump lo dio la señora Haley, una mujer de derecha. Esto es una expresión muy clara del grado de fragmentación que los extremismos llevan. Cosa parecida le está pasando al Partido Demócrata. Esto no es una enfermedad, yo le llamo la enfermedad infantil del izquierdismo, sí, y la enfermedad infantil del derechismo. Entonces, esto está afectando a los dos partidos, pero en esta ocasión está afectando mucho más al Partido Republicano, porque en la última sesión de la deuda, del techo de la deuda, el victorioso de ese encuentro fue sin duda el presidente Biden. Y en segundo lugar, McCarthy. Pero no corre para nada. Así es.